A esta sección, Secuelas del Viejo Régimen, con nuestros amigos y compañeros de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, quienes hoy nos presentarán pues los casos de maltrato también a peritos desde el Consejo de la Judicatura, desde el Poder Judicial de la Federación. Hay que recordar pues el trabajo tan importante que llevan a cabo los peritos, que además muchos de ellos son los que a través de su trabajo se puede acreditar las violaciones a debido proceso, la tortura a determinados detenidos, etcétera. Entonces, me da mucho gusto darle la bienvenida a Astrid Virginia Fuerte y también a Adrián Ramírez para hablarnos hoy de este asunto que tiene que ver con los peritos, el trabajo de los peritos y su relación con el propio Poder Judicial. ¿Cómo están? Es un gusto saludarles. Muy buenos días. Muy buenos días, Sósimo, José, amigos que están en los controles y toda la videoaudiencia de Contralínea. Buenos días para ti, Adrián, y por supuesto para Astrid Virginia. Fuerte. Hola, muy buenos días. Un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Pues varios temas, bueno, el principal decíamos también el de esta función del perito en materia penal, pero antes de ingresar, ustedes proponían también pues platicar un poco rápidamente acerca de la mordaza del INE al titular del Poder Ejecutivo Federal y de este doble discurso de Vicente Fox y Xóchitl Gálvez como temas también de la propia coyuntura. Adrián Ramírez y Astrid Virginia Fuerte. Sí, claro, bueno, es que yo pienso que esto es un tema muy importante que debemos de tratar constantemente, no debemos de olvidar lo que está pasando en estos momentos, porque, bueno, esto se encamina a lo que ya viene las elecciones del 2024 y evidentemente es tiempo de sacar todo lo malo que para ellos representa el gobierno actual. Y precisamente se tenía la idea que con el cambio que hubo en el INE iba a haber, ya no iban a haber estos actos en contra del titular del Ejecutivo, pero sin embargo vemos que aún se siguen perpetrando, ¿no? Entonces, vemos ahora cómo se le está aplicando, como bien señalas, una mordaza. Y por supuesto que el presidente tiene toda la razón en decir que se le está coaccionando su libertad de expresión. ¿Por qué? Recordemos que todo esto viene desde el momento en el que la senadora Xóchitl Gálvez hizo un señalamiento en el que pues ella proponía que los programas sociales debían de ser temporales. El problema aquí está en que el discurso que ella dio en aquel tiempo en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, pues fue que englobó de cierta manera los programas sociales y entre ellos, pues obviamente incluía los programas que se les da a los adultos mayores y esa fue la molestia que generó. Yo creo que si ella hubiera especificado a lo que quería llegar con esto de que los programas sociales debían de ser temporales, pues tal vez no hubiera habido tanta reacción por parte de la sociedad, porque en sí es la sociedad la que no estuvo de acuerdo con ese discurso que ella mencionó en ese momento, porque generalizaba y aparte lo que ella señaló de que la ciudadanía debía de enseñarse a trabajar, pues creo que son comentarios que salieron sobrando y que obviamente fue muy mal tomado por la sociedad porque muchos jóvenes no tienen los recursos suficientes para estudiar o no tienen algún conocimiento para adquirir algún trabajo. Entonces creo que estos programas sociales son importantes y no deberían de ser temporales, sino permanentes, para que existan las mismas oportunidades que se dan ahorita, existan después en un futuro y que las pensiones a adultos mayores pues se siga dando porque muchos de ellos, debido a que han tenido trabajos informales, no tienen algún seguro, algún afore o algo por el estilo con que puedan subyugar su vejez, ¿no? Entonces, yo pienso que desde ahí parte toda esta molestia que la retoma el presidente y da su punto de vista. Después ella viene y niega que ella dijo, o que hizo esos señalamientos, y es donde viene todo este pleito, ¿no? Que hasta ahorita se ha venido dando. Ahora que está lo de las candidaturas, pues vemos que no solamente ella,
sino que hay otros políticos que están en contra de las mañaneras y quieren a toda costa retirarlas. Entonces, la resolución que dio el Comité de Quejas del INE fue que debía de abstenerse de realizar cualquier señalamiento político electoral, específicamente de la senadora, ¿no? Y también mandó a retirar las mañaneras en las que se señala o que en las que se habla específicamente de ella, cuando ha sido ella misma la que ha querido entrar a la mañanera, ¿no? Entonces ahí viene una parte que se contrapone con la otra, ¿no? Y también pues vemos que sí es una forma de amordazar, porque recordemos que no estamos en una veda electoral en la que se impide que se hable de estos temas, ¿no? Entonces sí corta la libertad de expresión, no nada más del presidente, sino de todo aquel que quiera hablar de estos temas en algún espacio. Y por otro lado, vemos que la ley no se aplica por igual. ¿Por qué? Porque tenemos el claro ejemplo del presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, que no ha dejado el cargo a pesar de que él ya está como contendiendo para ser candidato. Y ha utilizado los espacios del Senado para hacer proselitismo político y para hacer comentarios en contra de las llamadas corcholatas e incluso del mismo presidente. Y a él no se le aplica esta misma resolución, no se le aplica la ley por igual, siempre se van simplemente por lo de las mañaneras. Entonces ahí viene esta parte que se contrapone. Y la siguiente, pues lo más reciente, que fue lo de en una entrevista a Vicente Fox, ¿no? Cuando señala que si Xóchitl Gálvez gana, que le pide que por favor regrese las pensiones a los expresidentes, que porque él pues vive mal económicamente, que pues evidentemente eso es falso, y pide que se regresen esas pensiones, pero cuando le preguntan que si entonces está de acuerdo con que el presidente Andrés Manuel reciba su pensión cuando se retire, ya no le gusta, y después viene y dice que deberían de quitarse, así textual lo dijo, deben de quitarse los programas sociales porque la gente debe de trabajar, ¿no? Entonces, ahí señala a Xóchitl y dice, yo estoy de acuerdo con lo que ella dijo, y pues ya ahí la terminó hundiendo y la terminó afirmando lo que tanto ha dicho el presidente que Xóchitl Gálvez señaló. Entonces ahí viene el discurso, sí. Creo que es muy importante señalar por qué la LIMED entra a estos temas político-electorales. Primero, porque los derechos políticos son derechos humanos y lamentablemente el derecho a votar por quien nos ponen como candidato no significa la garantía de los derechos políticos. Es necesario una participación activa y consensuada y con conciencia de parte de quien va a tomar o hacer ejercicio de estos derechos. Y el día de hoy estamos de alguna manera vinculados a Chespirito, porque por un lado Xóchitl Gálvez nos recuerda a ese personaje de la Chimostrufia que dice, como puedo decir una cosa, como puedo decir otra. Si no les gustan estos principios, tengo otros para darles. Hoy se disfraza de esto, mañana de otro. No es solamente el ponerse una botarga, sino de repente salir de ultraizquierda diciendo soy trotskista y al rato es más neoliberal que cualquier otro. Pero lo que bien retrata el ideario político de esa coalición, es decir, devuélvanos nuestros privilegios y pónganse a trabajar para que nosotros vivamos con esos privilegios, y le dicen al pueblo. Y ante eso dicen, oh, ¿y ahora quién podrá defendernos? ¿Verdad? ¿Quién podrá defendernos de un narcoestado policíaco militar, como ustedes acaban de mencionar, esta situación tan grave que se ve en tantos municipios del país, que revertirlo no es fácil? Todavía necesitamos que vayan naciendo nuevas generaciones de personas, de personas con capacidad, y sobre todo que haya un modelo educativo que responda a las necesidades de nuestro pueblo. Y es ahí donde se invirtió grandes recursos para formar a personas que van a venir a reproducir el modelo hegemónico y sobre todo el estado de cosas que el neoliberalismo y su correlato como narcoestado policíaco nos generó. Entonces, desde aquí estamos diciendo, ¿y ahora quién podrá defendernos? Ahí está ese mazo del Poder Judicial que
que golpea al pueblo, que con esa justicia clasista, racista, sexista busca espacios, y hoy hay un chipote chillón, y ¿quién podrá defendernos? Pues es el pueblo organizado, el pueblo consciente, el pueblo que se convierte en garante de sus derechos para lograr estos elementos de justicia. Y antes de entrar en materia, tenemos que informar o comentar al menos algunas cosas que nos abran la esperanza en el derecho internacional y en la coordinación de esfuerzos, porque lamentablemente lo que pasa en nuestro país no puede ser resuelto solamente en nuestro país, porque son políticas que vienen del imperio, del poder y de los organismos internacionales, y por eso queremos celebrar la realización de la Cumbre de los Pueblos que se acaba de dar allá en Bruselas, en Bélgica, y que hay una gran cantidad de pronunciamientos interesantes que vale la pena que se acerquen a consultarlos, ahí busquen este acuerdo de la Cumbre de los Pueblos, donde, entre otras cosas, también se pronunciaron en contra de los bloqueos, de los embargos, de este actuar, en contra de las medidas coercitivas unilaterales que se erigen no solamente contra Cuba, Venezuela, sino muchos otros países, y también se pronunciaron por la libertad del diplomático venezolano Alex Saab. De la misma manera, la CELAC se ha venido reuniendo y coordinando para buscar esfuerzos que enfrenten esta situación, y desde ahí, desde estos espacios, tenemos que abrir un multilateralismo que lamentablemente, desde nuestro punto de vista, nosotros vimos un tanto limitado con la participación de Marcelo Ebrard en la Cancillería, que necesitamos una Cancillería más proactiva para generar nuevos procesos de lucha. Y les invitamos también a las personas, sobre todo a las organizaciones, a que se sumen a suscribir una carta que se dirige al presidente de Estados Unidos para que se le dé la libertad al prisionero político secuestrado, el diplomático venezolano Alex Saab. Entonces, este es el primer puntito, pero queremos entrar en materia con el tema de los peritos, y hay que reconocer que el Poder Judicial de la Federación, el hecho de que pueda él cubrir los gastos de los servicios periciales, es un gran logro, que otros estados de la República también lo vayan haciendo, pero lamentablemente hay un tema grave que es ante lo que es la autoridad republicana, que nos ponen a los peritos, que nos dicen hay austeridad republicana para los peritos, pero no para el Poder Judicial, y el gran estamento de ellos, que no pierden ninguna canonjía, y aquí en lo que vamos a ver en esta parte del programa, todas las situaciones y maltratos que reciben los auxiliares de la justicia, que hoy tienen un papel muy importante, que es el Poder Judicial. Le paso el micrófono a Astrid. Sí, muchas gracias. Sí. Sí, muchas gracias. Pues sí, precisamente es importante señalar esta parte porque pues la función de los peritos es muy importante para la resolución que emiten los jueces, y es importante para la impartición de justicia, que sea lo más transparente y correcta posible. Y en este sentido, pues yo quisiera hacer como una breve introducción a lo que es el perito, cuáles son sus funciones, cómo es que se acredita y cómo es qué regula el trabajo del perito, para que podamos entender también en qué contexto se da esto de la violación a los derechos laborales de los peritos y el maltrato que señala el doctor Adrián. Y pues en primer momento, pues también igual informar a la audiencia que un perito es un profesional que cuenta con estudios o con conocimientos en algún área específicamente de la que se quiere realizar el perito. Es un especialista de una ciencia o una técnica o un arte, y que cuenta con una acreditación como tal, también con confiabilidad, y que realiza una investigación científica aplicando el método científico. La función del perito, la principal función es ofrecer un análisis técnico sobre los hechos y aportar las pruebas necesarias que ayuden a los jueces a emitir una resolución justa. Su labor, pues, consiste básicamente en emitir los dictámenes periciales que ayuden a llegar a una verdad jurídica, y que es de gran apoyo hacia los jueces en este proceso. Y como tal requisitos, no
no tiene, sino es una serie de acreditación en la que debe de tener, pero debe de contar, un perito debe de contar con un título en la materia. Por ejemplo, si se quiere hacer un dictamen en la cuestión psicológica, pues el perito debe tener formación en psicología, ¿no? Y aparte de la especialidad que lo haga ser perito, porque recordemos que no existe una cédula o un título profesional que se dé como perito, sino que esto es como para acreditarse como un perito es como tiene que realizar algún curso que lo acredite como tal. Y en esta parte de la acreditación, pues esta parte debe ser ratificada, y aunque no existe una dependencia que emita como tal este título, sí se toma algún curso y se acredita. La certificación la da el Tribunal Superior de Justicia para poder fungir como perito. Y y también, bueno, los tipos de peritos, existen dos, que es el perito independiente, que son aquellos que contrata la defensa cuando, en dado caso de que el peritaje que está hecho por parte de la fiscalía, que este es el segundo tipo de perito, que son los peritos que están adscritos al Poder Judicial. El perito independiente, si no, el defensor, si no está de acuerdo con la resolución del perito de la fiscalía, dado que no se puede negar o no puede desacreditar, más bien dicho, esa resolución, pues contrata a un perito independiente para que haga el dictamen y emita la resolución y diga, pues sea el perito el que se encargue de decir en qué hubo fallos en esa resolución de la fiscalía. Y aquí entra, tantito, nada más termino la idea, aquí entra una problemática que la fiscalía muchas veces se enfrentan a que no tienen el personal suficiente o los especialistas que vayan en la materia en la cual se quiera realizar el peritaje, ¿no? Entonces ahí entra un vicio que la mayoría de las fiscalías tienen esa problemática, y a la cual nosotros como organización también hemos visto, ¿no? Porque tenemos un ejemplo de la Fiscalía Especializada de Tortura de Morelos, bueno, no tiene mucho que acudimos, y ahí nos dimos cuenta de las deficiencias tan grandes que tienen algunas de las fiscalías, ¿no? Por ejemplo, esta fiscalía tiene un espacio demasiado pequeño, no cuenta con apoyo de un asistente, alguien que esté ahí, y la fiscal es la que se encarga pues de prácticamente todo. Entonces también está el tema de los recursos que tienen las fiscalías, y por ende esto hace que las resoluciones que emiten pues no sean tan objetivas o no sean tan suficientes para la resolución jurídica, ¿no? Entonces esa problemática nos hemos enfrentado nosotros mucho. Y en el tema entrando en este tema de marco jurídico, pues precisamente, como mencionaba, no existe un título profesional que se le dé a un perito, sino todo se da por medio de un curso y una acreditación y posterior certificación. Pues esta labor debe de estar debidamente regulada y normada, que se encuentra normada en el Código Nacional de Procedimientos Penales, donde ahí se señala pues las condiciones en las que ellos pueden trabajar, o lo que ellos más bien pueden realizar, y también señala los impedimentos en los casos en los que él pues no, el perito pues no pueda realizar el trabajo. Si me permites, Astrid, porque Sí. ya lamentablemente nos queda menos de un minuto. Nosotros Okay. tenemos que comentar que la labor pericial es muy importante. Sin embargo, hay carencia de peritos, hay carencia de capacitación, hay carencia también de los recursos necesarios y suficientes, y por lo tanto hay mucho retraso jurídico porque no se cuenta con los peritos y la gente no tiene recursos para acceder a ellos, y por lo tanto es beneficioso que el Consejo de la Judicatura Federal haya tenido a bien determinar el crear esta figura de peritos auxiliares y cubrir parte de los gastos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que
los peritos están designados de manera por el método de honorarios y no reciben el pago de los viáticos para poder hacer su expertise, sino que ellos tienen que poner de su bolsa y tener que ir a hacer y realizar los dictámenes periciales para que después de que una vez que ha sido ratificado, se mande la solicitud de pago para que este pago se pueda dar. Ha habido una serie de cambios en el Consejo de la Judicatura y por lo tanto hay un retraso bastante grande de rezago del pago de los peritos porque hay una serie de trabas que pone en la parte administrativa del Consejo en el que no hay contacto con el perito, hay solamente una comunicación vía correo electrónico y extraordinariamente hay la posibilidad de acudir allá para poder establecer los desacuerdos que hay. Muchos de las cotizaciones que se dieron en un año, después se quieren cubrir con cambios que hay en la normatividad del año que estamos cubriendo hoy y por lo tanto pareciera que el convenio ajusta a la baja la posibilidad del pago de los peritos. Hay peritos que están a 5 años de distancia que les deben pagar todavía muchos dictámenes periciales. Tampoco se otorgan credenciales por parte del Consejo de la Judicatura. Cuando los peritos salen a hacer su encomienda, no tienen ningún tipo de garantía o seguro que les brinde protección. Recuerden que vamos a centros federales de alta seguridad que están lejanos de las ciudades, que no hay transporte público, que a veces hay que salir a altas horas de la noche y a veces se está transcurriendo por zonas de peligro en la cual pueden ser amenazados el personal de los servicios periciales. Hay también una lamentable división entre peritos particulares o peritos independientes y peritos oficiales, en las que las fiscalías tratan de imponer un doble rasero para decir, como se trata de peritos oficiales, entonces su dictamen tiene prevalencia y los dictámenes independientes tratan de minimizarlos, cuando en realidad lo único que debe privar para eso es la capacidad técnico-pericial que se expresa en el cuerpo de un dictamen pericial para poder tener acceso. Y lamentablemente, hablando del protocolo de Estambul, se pretende dar una certificación, se pretende dar una acreditación para los peritos, cuando en realidad los propios instrumentos internacionales que están en concordancia con el protocolo de Estambul y los marcos normativos internacionales, se menciona que para poder fungir como perito para el protocolo de Estambul no es necesario que haya un tipo de certificación, porque la certificación no garantiza. Lo que garantiza es que la persona que realiza el dictamen pericial tenga la profesión para la cual se está encomendando el dictamen, ya sea médico o psicológico, y entonces esta situación genera un trastorno y una dislocación de las condiciones. Mientras a los peritos se les escatiman los recursos, no hay seguro, no hay protección, no hay ningún derecho y se tardan mucho. Lamentablemente, el Poder Judicial sigue dispendiendo los recursos y por eso decimos que en casa del juez, en lugar de mazo, chipote chillón. Pues gracias, esta ha sido nuestra participación. Lamento habernos pasado un poquito en el tiempo. Ya no escuchamos sus preguntas, Ósimo y José, pero aquí estamos a la orden y agradecemos mucho el espacio de Contralínea y que quienes quieran profundizar en el tema lo iremos haciendo en otros momentos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Adrián Ramírez y también a Astrid Virginia Fuerte, pues temas muy importantes, por supuesto que valoramos mucho la documentación que hacen sobre este asunto que tiene que ver con las propias situaciones que realizan su trabajo los peritos, pues actores tan importantes en estos procesos y que pues sí, me parece que estará muy bien que sigamos profundizando. Hay cosas que quedaron en el tintero y que podamos nosotros seguir profundizando con respecto a esta documentación que hacen ustedes sobre estos trabajos y que decíamos, pues es muy importante, temas muy importantes para la propia audiencia que decíamos no encontrará en otros medios de comunicación. Pues les agradecemos mucho y nos encontramos aquí de nueva cuenta el próximo viernes. Un fuerte abrazo, saludos a Adrián Ramírez López y a Astrid Virginia Fuerte, integrantes de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, Sósimo, José y amigos de la videoaudiencia.